Hay una persona en tu vida. No tienes que pensarlo mucho. Ya sabes quién es. La que aparece en tu mente antes de que termine esta frase. No hace nada obvio. No grita. No te insulta. No te exige nada de manera explícita. Simplemente está. Y sin embargo algo ocurre cada vez que estás cerca de ella. Una energía que se escapa sin que puedas señalar exactamente por dónde. Una fatiga que no estaba antes de que llegara y que permanece mucho después de que se fue. Una sensación de que algo fue tomado sin que nadie pidiera permiso. Y lo más perturbador no es el agotamiento en sí, es que no puedes explicarlo, porque desde afuera no ocurrió nada. La conversación fue normal, la interacción fue aparentemente inofensiva, no hubo conflicto ni tensión visible, y aún así llegaste a casa vaciado. Si alguna vez intentaste explicar esto a alguien que no lo experimenta de la misma manera, ya sabes cómo termina, con la sugerencia de que quizás eres demasiado sensible, de que te lo estás imaginando, de que si no ocurrió nada concreto, entonces no ocurrió nada. Pero ocurrió algo completamente real, que tiene un mecanismo verificable, una base en la física del campo neuronal y una explicación que Jacobo Grinberg habría reconocido inmediatamente desde sus investigaciones sobre la transferencia de estados entre organismos. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No para darte herramientas de protección espiritual en el sentido de cristales y rituales, sino para darte la comprensión real de lo que ocurre a nivel del campo cuando ciertas personas entran en tu espacio y por qué esa comprensión cambia completamente la manera en que te relacionas con el fenómeno y con las personas que lo producen. Empecemos por la física. El ser humano no termina en la piel. Esto ya lo exploramos y la física lo confirma. El cuerpo genera campos electromagnéticos medibles que se extienden más allá de la superficie física. El corazón genera el más potente de todos, con un campo que puede medirse a varios metros de distancia. El cerebro genera el suyo, y esos campos no son estáticos, fluctúan en función del estado interno del organismo, del nivel de estrés, del estado emocional, de la calidad del sistema nervioso en ese momento. Cuando dos personas están en el mismo espacio físico, sus campos interactúan, no como metáfora, como proceso físico real de interacción entre campos electromagnéticos, y esa interacción tiene efectos sobre ambos campos que van más allá de lo que la comunicación verbal y no verbal convencional puede explicar completamente. Grinberg documentó esto en sus experimentos de transferencia de potencial, experimentos donde medía los campos neuronales de dos personas en contacto cercano y observaba algo que la neurociencia convencional no esperaba encontrar, que los campos se sincronizaban, que el campo neuronal de una persona comenzaba a mostrar patrones coherentes con el campo neuronal de la otra, aunque no hubiera comunicación verbal entre ellas. A este fenómeno lo llamó transferencia de potencial, y sus implicaciones son mucho más radicales de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a considerar. Si los campos neuronales se sincronizan en presencia cercana, entonces no solo compartimos el espacio físico con las personas que nos rodean, compartimos el campo, sus estados internos influyen sobre los nuestros y los nuestros sobre los suyos a través de un mecanismo que no requiere palabras, ni gestos, ni ninguna forma de comunicación convencional. Eso es lo que ocurre cuando ciertas personas te agotan sin decir nada. No están haciendo nada. Su campo está haciendo algo. Y tu campo, en la proximidad de ese campo, responde con mecanismos que tienen consecuencias reales sobre tu estado interno. Pero hay algo más específico que necesitas entender sobre por qué ciertos campos agotan y otros no. No todos los campos producen el mismo efecto en los campos que entran en contacto con ellos. Hay campos que en su interacción con otros tienden a elevar la coherencia de ambos, y hay campos que en su interacción con otros tienden a reducir la coherencia del campo más ordenado mientras se nutren de esa coherencia para compensar su propia falta de organización. Eso es el vampirismo energético desde la perspectiva de la física del campo, no una construcción metafórica de la espiritualidad New Age, un proceso físico de interacción entre campos, donde el campo de menor coherencia, operando desde el estado de mayor entropía, tiende a absorber organización del campo de mayor coherencia que encuentra en su entorno. Como el calor que fluye siempre del cuerpo más caliente al más frío, no porque el cuerpo frío decida tomar calor,
sino porque esa es la dirección en que el proceso termodinámico naturalmente ocurre. Los campos neuronales tienen su propia dinámica análoga. El campo de mayor coherencia, operando desde estados de mayor sintergia, tiende a ser la fuente cuando interactúa con campos de menor coherencia, operando desde estados de mayor entropía y ruido. Y la fuente se agota, no porque sea débil, porque está siendo utilizada como generador por un sistema que no tiene suficiente coherencia propia para sostenerse. Hay 3 tipos de campos que producen este efecto de manera especialmente pronunciada y reconocible. El primero es el campo del caos crónico. La persona cuyo sistema nervioso lleva tanto tiempo en estado de activación que ya no recuerda cómo se siente operar desde la calma, que genera crisis con la regularidad de quien no puede existir sin la urgencia que las crisis producen, no siempre de manera consciente ni intencional. El sistema aprendió que la crisis genera atención, recursos, presencia de otros, y replicó ese patrón hasta que se convirtió en la única manera que conoce de garantizar que su campo reciba lo que necesita. Cerca de este campo, el tuyo naturalmente intenta compensar el caos con su propia coherencia. Es un proceso automático de la interacción entre campos. Tu sistema nervioso, operando desde mayor organización, naturalmente tiende hacia la regulación del campo desorganizado que tiene cerca, y esa tendencia tiene un costo energético real que se manifiesta exactamente como lo que describes: agotamiento sin causa visible. El segundo tipo es el campo del vacío emocional. La persona que lleva tanto tiempo suprimiendo su propia experiencia emocional que hay una especie de hambre en el campo, una necesidad de información emocional real que no puede ser satisfecha desde adentro porque los canales de la propia experiencia emocional han sido cerrados de manera tan sistemática que ya no funcionan con normalidad. Este campo busca, de manera inconsciente, la experiencia emocional vívida de otros, no porque sea malicioso, porque el sistema tiene hambre de lo que no puede generar por sí mismo, y en presencia de alguien emocionalmente presente y abierto, ese hambre se orienta automáticamente hacia esa fuente. La persona emocionalmente presente siente algo específico cerca de este campo, la sensación de que hay que dar más de lo que es razonable dar, de que la presencia normal no es suficiente, de que hay algo en la interacción que requiere una entrega que excede lo que la situación objetivamente justificaría. El tercer tipo es el campo de la negatividad instalada, no la tristeza genuina ni el duelo real, que tienen su propia coherencia dolorosa, pero coherencia al fin. La negatividad como estado habitual del sistema, el campo que ha instalado la queja, el resentimiento o el pesimismo como su frecuencia base y que genera esa frecuencia de manera continua sin que ninguna circunstancia específica la justifique en ese momento. Este campo tiene un efecto sobre los campos circundantes que la física de la resonancia explica con precisión. Los campos que interactúan durante tiempo suficiente tienden a sincronizarse, y si uno de ellos está generando de manera continua la frecuencia de la negatividad, el campo que está en su proximidad comienza a mostrar patrones coherentes con esa frecuencia, aunque el organismo que lo genera no sea consciente de lo que está ocurriendo. 30 minutos cerca de este campo y hay algo en tu estado que es diferente a como estabas antes, no porque hayas pensado en nada negativo, sino porque la resonancia entre campos opera en un nivel que precede al pensamiento. Ahora viene la parte más importante de todo lo que hemos explorado, la que determina si esta comprensión te sirve para algo real o simplemente te da un marco más elaborado para alejarte de personas difíciles sin entender realmente lo que está ocurriendo. El fenómeno que acabamos de describir, la transferencia de estado entre campos en la proximidad, no solo ocurre cuando los campos de otros afectan al tuyo. Ocurre en ambas direcciones. Tu campo también afecta a los campos de las personas que te rodean, y aquí está lo que cambia completamente la perspectiva. La pregunta no es solo cómo protegerte de los campos que te agotan. La pregunta más profunda es, ¿desde qué estado opera tu propio campo habitualmente? Porque si tu campo opera desde alta coherencia, desde la quietud activa, desde la presencia genuina, tiene una resistencia natural a la absorción de la entropía de los campos circundantes que el campo en estado de baja coherencia no tiene. No como escudo mágico, como la física de la interacción entre campos. Un campo de alta coherencia y alta sintergia
tiene una mayor capacidad de mantener su organización en presencia de campos de menor coherencia, no porque sea más fuerte en el sentido de agresivo o dominante, sino porque su nivel de organización es suficientemente estable como para no ser fácilmente perturbado por la entropía exterior. Esto significa que la respuesta más profunda al problema de las personas que agotan no es el distanciamiento como estrategia principal, es la coherencia del propio campo como condición habitual. El trabajo en el nivel del estado interno que produce la estabilidad de campo suficiente para que la interacción con campos de menor coherencia no produzca el vaciamiento que produce cuando el propio campo está en un nivel de organización menor. Pero hay momentos donde incluso un campo de alta coherencia se agota en presencia de ciertos campos, donde la demanda es suficientemente intensa o suficientemente sostenida como para que la estabilidad del campo no sea suficiente por sí sola. Y para esos momentos, hay algo específico que cambia completamente la dinámica de la interacción. Es lo que podríamos llamar la diferenciación consciente del campo. La capacidad de estar completamente presente en la interacción con otro campo sin que los límites entre el propio campo y el campo del otro se disuelvan en la fusión. La diferencia entre la conexión y la fusión es exactamente la diferencia entre la interacción que agota y la interacción que puede sostenerse. La conexión permite que los campos interactúen, que la información fluya, que haya genuino contacto, mientras cada campo mantiene su propia coherencia y sus propios límites. La fusión es cuando esos límites se disuelven y los campos se mezclan de una manera que hace imposible distinguir qué es propio y qué es del otro. La fusión es lo que produce el agotamiento, y la fusión ocurre cuando la diferenciación consciente del campo no está presente, cuando hay una apertura tan completa al otro que el campo propio pierde su referencia interna y comienza a ser modulado por el campo externo sin el filtro de la propia coherencia. La práctica de la diferenciación consciente es simple en su descripción y requiere práctica real para ejecutarse en los momentos donde la tendencia a la fusión es más fuerte. Antes de entrar en interacción con alguien que sabes que puede agotar tu campo, establece brevemente la referencia interna. Nota el estado del campo propio. Nota la sensación específica de estar en tu propio campo, centrado en tu propio cuerpo, presente en tu propia experiencia. Y desde ese anclaje, entra en la interacción, no como distancia, como diferenciación. La diferencia entre saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro mientras permaneces completamente presente en el contacto. Esa diferenciación, practicada con consistencia, es la herramienta más efectiva que existe para interactuar con campos que agotan sin ser agotado por ellos. Quiero cerrar con algo que resulta fundamental para que esta comprensión no produzca el efecto opuesto al que buscamos. Nombrar el fenómeno del vampirismo energético puede generar la tentación de clasificar a las personas en dos categorías: los que dan energía y los que la toman, los campos saludables y los campos problemáticos, los que son buenos para estar cerca y los que hay que evitar. Esa clasificación, aunque tiene algo de útil en términos de gestión de la propia energía, pierde algo importante sobre la naturaleza del fenómeno. Los campos que agotan no agotan porque sean malos. Agotan porque están en un estado de menor coherencia que produce esa dinámica de interacción. Y los estados de menor coherencia no son rasgos permanentes de carácter, son condiciones del campo que pueden cambiar, que cambian con el tiempo, con las circunstancias y con el tipo de interacciones que el sistema tiene disponibles como referencia. Una persona cuyo campo opera habitualmente en estado de alta coherencia tiene la capacidad de ser para alguien en estado de baja coherencia exactamente lo que un campo de alta sintergia puede ser para un campo de menor organización, una referencia, un modelo de resonancia, una demostración de que otro nivel de organización es posible, no salvando a nadie, no sacrificando el propio campo en el proceso, simplemente manteniendo la propia coherencia con suficiente estabilidad como para que la interacción pueda tener otro tipo de efecto que el del agotamiento unilateral. El campo que se cuida puede cuidar, el campo que se agota pierde la capacidad de ser referencia para nadie. Cuida tu campo primero, no como acto de egoísmo, como la condición que hace posible todo lo demás.